Misterio en Chernobyl. ¿Qué pasó? ¿Qué encontraron? Encontraron perros. Hasta acá todo normal. Que haya perros por cualquier lugar del mundo, bastante normal. Pero con el pelaje azul y algún malnacido que los pintó, no, tampoco. Esto pasó cerca de la planta nuclear de Chernobyl y la gente decía no tenían ese color semanas atrás y advirtieron desde una organización Dogs of Chernobyl, perros de Chernobyl, que monitorean a los animales en la zona radioactiva. Y este descubrimiento fue publicado el lunes pasado, cuando los voluntarios detectaron la presencia de varios perros con el pelaje completamente azul en los alrededores de la planta nuclear y también la ciudad de Chernóbil. Estoy en contacto con el biólogo Pablo Petracci para hablar de este tema y también para ver cuál es su opinión sobre este fenómeno del pelaje azul, que se suma obviamente a una serie de investigaciones científicas que han analizado la adaptación quizás genética de varias especies. Pablo, qué placer recibirte como siempre. Gracias por atenderme. Sebastián Shapiro te saluda. ¿Cómo estás? Hola Sebastián, ¿cómo estás? Arranco diciendo que sé que la audiencia por ahí no le gusta esta cosa, pero mi hermano me dijo mandar saludos a Sebastián. No sabía que íbamos a hablar, está en Venezuela. Arranco así. ¿Tiene el bigote todavía? El bigote de Raúl Taibo, no, creo que se lo sacó. Qué lindo. Bueno, otro gran profesional, señor Petracci. Bueno, gracias por el saludo. Retribuíselo, por favor. Así que es muy lindo recibirlo y más al aire porque, bueno, la gente también sabe de tu hermano, de toda la tarea que hace y de la linda relación que hemos construido. Pablo, ¿qué opinas sobre el tema? Mira, estos días después que sabía que íbamos a charlar, me puse a leer un poquito más. Ya venía siguiendo el tema de hace unos años, en realidad, ahora te cuento por qué. Pero me puse a leer un poco más de bibliografía más dura, ¿no? Académica, publicaciones científicas, revistas científicas. En realidad, primero, con respecto al color, y muy bien que mencionaste a esa ONG, Dogs of Chernobyl, eso que es una ONG que está trabajando hace un montón de años, atendiendo a los perros que quedaron abandonados. Hay un montón de animales domésticos y silvestres también, ¿no? Que quedaron ahí, está la buena de Dios, y ellos se encargan de hace muchísimos años de trabajar, de castrarlos, de hacer todo un seguimiento sanitario. Con respecto a esto, mira, más allá de que por ahí detrás del titular que ha ido circulando por redes, no hay, aparentemente, ¿no? Lo que ya se está sabiendo es que no hay ningún misterio más que han estado en contacto con alguna sustancia química, probablemente de origen cuproso, ¿no? Que tenga cobre en su composición, y quedaron pintados de ese color, sobre todo porque fue algo rápido, fue algo que eran animales que ellos ya venían monitoreando y trabajando con individuos específicos. Y después, si te pones a buscar un poquito, a leer un poco años para atrás, empecé a encontrar un montón de noticias 2021, 2022, de distintos lugares que están, Rusia tiene muchísimas industrias ya obsoletas, abandonadas, y los estándares ambientales rusos no son de los peores del mundo, ¿no? Tal cual. Y hay muchísimas desde noticias en portales hasta publicaciones técnicas que hablan de perros verdes o azules que han estado en contacto con fábricas abandonadas que tenían sustancias químicas que usaban, por ejemplo, para teñir vidrios o para teñir textiles, como el azul de Prusia, y los perros entraron en contacto y quedaron teñidos, pero el estado sanitario es bueno, que es lo que se sospecha ahora, ¿no? De que también están viendo a qué sustancias han estado, azul de metileno, alguna sustancia que sea por ahí, qué toxicidad, qué nivel de toxicidad tiene, pero en principio responder la gran pregunta tiene que ver con la radioactividad de Chernobyl, no. Y después, obviamente, que hay un montón de cosas interesantes alrededor de las poblaciones de perros que han quedado en esos 18 kilómetros del anillo ese, alrededor de Chernóbil y otros poblados que quedaron clausurados, pero que han sido un modelo ahora de estudio porque es uno de los pocos casos donde uno puede ver cómo responden las poblaciones de animales, no solo de perros, de peces, de lobos, de un montón de otros animales, vertebrados grandes, invertebrados, plantas, a estos niveles de radioactividad, ¿no? Que ya se usa la radioactividad para inducir mutaciones en soja, trigo, en organismos de laboratorio, en ratones, en moscas. Es decir, la radioactividad en determinados niveles ya venía siendo es sabido que es una fuerza generadora de mutaciones, ¿no? A nivel genómico, a nivel cromosómico y a nivel de ADN. Tal cual. Pablo, también estuve leyendo cómo
esta mutación en genes ha ido haciendo que la raza canina, en esos 16, 20 kilómetros a la redonda de la población de perros que están cerca de esta radioactividad, se haya adaptado con el tiempo, hayan presentado ciertos síntomas como por ejemplo este pelaje, pero que estén perfectamente sanos. Como también hay que tener en cuenta cómo es la genética de, por lo menos los perros, cómo se han adaptado, presentando síntomas externos, pero gozando de muy buena salud y adaptándose a este tipo de mutaciones genéticas. Sí, sí, todo lo que tiene que ver la velocidad, lo que llamamos microevolución, estamos hablando de que ya la humanidad, el ser humano es capaz de clonar, ¿no? Se está hablando de clonar desde organismos que han desaparecido, generalmente por causas humanas, recientes o pasadas, en el caso de mamuts, en el caso de, por ejemplo, el lobo tilacino, el dodo, por ejemplo, especies hasta que tenemos casi el día y la fecha y el año exacto donde se extinguió el último animal, y que hay toda una serie de cuestiones filosóficas. O sea, tenemos un gran conocimiento a nivel, digamos, de ciencia en cuanto a lo que es algunos procesos, pero de otros es sorprendente porque se están descubriendo cosas que eran impensadas, como por ejemplo que la evolución no necesita de millones de años, como quizás planteó en algún momento Darwin, sin desmerecer la teoría de la evolución a partir del origen de las especies de Darwin, pero sí que hay fenómenos microevolutivos que permiten cambios rápidos, ya sea por efectos de la radiación, o doy un ejemplo que hago ahí para ser un poco más didáctico. No sé si muchos de ustedes o la gente probablemente esté teniendo una visita a partir de septiembre de una especie de pájaro que se llama golondrina tijerita, que está viniendo y está empezando a negar unos nidos de barro en aleros. Bueno, en Montermoso hay mucha gente que los aleros, en las galerías, lugares abiertos, nidifica. Y esa era una especie que en el año 1981, un investigador de Mar del Plata, era una especie que nidificaba en Estados Unidos y empezó a emigrar a Argentina. Y de golpe invirtió esa migración, que tiene raíces genéticas muy fuertes. Es un pájaro que migra miles de kilómetros, ¿no? Y que tiene toda una cuestión genética y endógena y hormonal adaptada a migrar a los disparadores que vienen para acá y volvía. Y de golpe empezaron a nidificar en Mar del Plata, la población se expandió rápidamente al norte de la Patagonia, en Bahía Blanca, y hoy tenemos un organismo que invirtió su migración, que empezó a nidificar en Argentina, lo tenemos en Bahía, por eso doy el ejemplo, que de hecho acá tengo ahora como 4 o 5 acá que estoy cerca del Parque de Mayo, que están volando alrededor del auto, que están empezando a hacer, y que justamente se está hablando de que probablemente en breve sea clasificada como una especie nueva. Es decir, si pensamos en tiempo biológico, desde el 80 ahora no hay nada comparado con los millones de años, y esto de Chernobyl también es un gran laboratorio que está echando por, a veces, bueno, no más que echando por abajo muchas temas, pero sí dando mucha claridad de cómo opera la evolución también, ¿no? Ya que me abriste la puerta de los plumíferos, te quiero preguntar, ya sabes para dónde voy a agarrar. Me parece que sí, pero bueno, me gusta el debate. ¿Entramos ahí? ¿Sí? Sí, siempre Dale. es bueno debatir. ¿Qué hacemos con la qué plan tiene en su mente una persona tan conocida? Porque está bueno sentar en una mesa. A ver, esto seguramente va a ser materia de muchas charlas de acá en adelante para la ciudad, y quien está al aire, que es Pablo Petracci, que es un profundo conocedor de la biodiversidad del estuario, de la calidad, de la forma cuantitativa, cualitativa, también de cualquier especie que esté en nuestra ciudad, lo tenés que sentar en una mesa y escucharlo. Yo creo que es una persona que hay que escuchar. No porque yo tenga simpatía con él, yo lo respeto como profesional, yo lo admiro como profesional porque sea el calibre de estudio y de formación que tiene Pablo. Por eso te quiero preguntar, ¿qué opinión te merece el tema palomas por un lado, loro barranquero por el otro? Que están ahí, hay unos del derrumbe, pero bueno, arranquemos por donde vos quieras. Bueno, si querés arrancamos por... No puedo decir de lo más fácil a lo más difícil en cuanto a... un tema u otro, paloma loro, un tema paloma, otro tema loro. Bien, vamos con las palomas. Es más, después podemos ir a la cucaracha, a la laucha, a los murciélagos, pero es otra cosa, ¿no? Porque uno anda por el centro y es el festival de la cucaracha también, sí. Sí. Yo creo que es muy positivo a nivel de nuestra comunidad, ¿no? Bahía Blanca, de generar espacios de debate sano, ¿no? A veces nos quedamos con las redes y discutimos por redes, que no es una forma a veces de construir, ¿no? Pero en el caso de las palomas es un tema histórico. Hay que aclarar que tenemos especies de palomas nativas de Argentina que están protegidas por una normativa
que es bien clara a nivel provincial y a nivel federal. Recordemos esto, que la Argentina es un país federal y en cuanto a la potestad de manejo de los recursos naturales la tiene la provincia, ¿no? No lo tiene el municipio. Entonces, cualquier intervención que vos como municipio quieras hacer sobre un recurso ambiental, digamos, como un ave, como una especie de ave, sea exótica, como la paloma que tenemos en Bahía Blanca, que proviene de Europa, fue introducida en Argentina, o una especie nativa, que es nativa de Argentina o Sudamérica, como el loro barranquero, en los dos casos tiene que haber una coordinación y una autorización por parte de la provincia de cualquier plan que vos quieras proponer para trabajar. Es un dato súper importante este que está diciendo Pablo Petracci, con quien estoy hablando, que es biólogo, que cualquier intervención que se quiera hacer sobre, por ejemplo, la paloma que tanto problema, por decirlo rápidamente, causa en un montón de aspectos, no es resorte de la comuna, es resorte de la provincia de Buenos Aires por ley. Esto es importante como para empezar a hablar. Claro, y después, bueno, obviamente que existen mecanismos de articulación. Por eso que fue cuando rápidamente pasemos al loro, ahí hubo varios inventos y talleres que, bueno, donde la provincia de Buenos Aires ha participado, a veces medio relajadamente, porque de golpe la responsabilidad queda en los municipios, o los que tiran por ahí más la bronca, la preocupación, son algunos concejales que a veces no utilizan las mejores palabras y generan un poco más de ruido que los propios loros, en el caso de los loros. Pero en el caso de las palomas, es cierto, todas las poblaciones animales, esto hay que saberlo, esto es biología básica de población, que lo vimos en la facultad, o lo ves a veces en biología general, que es todas las poblaciones de animales que tienen plasticidad ecológica como la paloma, es decir, que a diferencia de otras especies tiene como una mayor capacidad de aprovechar recursos, que nidifica en varios lugares, no solamente en uno. Comparémoslo con la gaviota cangrejera, para hablar de una especie del estuario. La gaviota cangrejera es la única gaviota especializada del mundo que come cangrejo, el cangrejo cavador que está en la ría. Vos le sacás el cangrejo, no puede comer otra cosa y nidifica en islas del estuario. Vos le sacás las islas, no se puede ir a otro lado. El caso de la paloma tiene la capacidad de que, si hay comida suficiente, no importa si es verano, primavera, hace calor o frío, bueno, va a tener esa capacidad de poder explotar el recurso, acceder a un recurso súper abundante como es el grano, que cae en las banquinas en cantidades, en toneladas. Eso tiene que ver con cómo se maneja el transporte, que eso es algo interesante, y yo también me he metido a entender un poco eso, y obviamente que después hay mucha oferta edilicia, ¿no? Un montón de estructuras que el animal puede usar para poder reproducirse. Después, todo un plan que se ha hecho, control de plagas y más, no va a surtir efecto si no se hace justamente controlando el recurso alimento. Es decir, hay que bajar la capacidad de carga, bajando la capacidad de acceso a la comida. Eso se hace mejorando el transporte de los camiones. Yo me empiezo a meter con el tema de transporte, y cuando los camiones cargan el cereal en los campos, ¿sí? Y después lo llevan al puerto, obviamente que se pesa en el puerto, no se pesa cuando sale del campo. Entonces, toda esa pérdida que hay en la ruta, que es una pérdida para el productor, en realidad no está cuantificada, pero es mucha, y bueno, y en realidad lo que se pesa es cuando el camión llega al puerto, y ahí es lo que se le paga al productor. Y es una carga que comparada con otras no es tan cara, ¿no? Es una carga que por eso tampoco se cuida tanto, porque comparado con otras cargas es una carga no voy a decir poco valor, porque los productores rurales que están escuchando me van a matar, pero sí esa poca falta de eficiencia del transporte, que uno va a traer un camión y te va cayendo grano de soja, grano de maíz, grano de trigo, te pegan el vidrio, eso va a la banquina. Después, bueno, eso, además veces, las palomas no son muy inteligentes, además. Estamos hablando de un organismo que tiene una gran capacidad de discernimiento, son animales que tienen excelentes, viste que se los usan los colombófilos, van a saber muy bien esto, de orientación, navegación, migración, es un animal que es muy común, pero es complejo en cuanto al comportamiento. Y lo mismo, en biología el cortoplacismo es el principal enemigo, y cuando hablamos de control o manejo, me gusta decir más que sacar esa palabra control, más que nada el manejo, tenemos que pensar a largo plazo y trascender las gestiones, aferrarnos a un plan integral de manejo de la especie, validado por los distintos sectores, y darle para adelante, independientemente de quién esté a cargo de una gestión en particular a nivel municipal, ¿no? Uh-huh. Es un problema, esto va a seguir existiendo si no lo abordamos con una serie de objetivos claros, validados, sociabilizados, y después a largo plazo, ¿no? Bien. Es lo que nos cuesta, creo que es parte de nuestro ADN, volviendo a hablar del ADN, que nos cuesta... Sí, continuar, poner un norte y continuar por ese camino hasta definir la situación. Loro barranquero. Y el control letal, sí. Una cosa que quiero aclarar, porque el tema del control letal ya a nivel ético, aparte Argentina tiene normativa de maltrato animal,
Eso también hay que entenderlo, que movernos dentro de las normas preexistentes que han costado mucho que se generen. Entonces también hay una serie de, no sé si voy a hablar de límites, pero sí podemos hablar de límites éticos y morales, que es decir, che, salgamos a envenenar palomas, salgamos bueno, sí, o a controlar, sí, o a controlar cierta población, que quizás sería dentro de un debate entre el mejoramiento de esa pérdida de comida y después lo otro, cómo abordarlo en simultáneo y poder llevarlo seguro, a cabo, ¿no? Seguro. Pero hay una normativa. Es importante. Sí, adelante. No, perdón, Seba, dale. No, dale, hay un tema de alimentos. No, que el tema de el tema es importante esto. Vos podés, y que se hacía en el pasado, por eso que aprendimos mucho del pasado. Hay un librito que se llama Lista de Especies Plagas de la provincia de Buenos Aires, y ya está, obviamente, en desuso. Antes se hablaba de una especie plaga, se la categorizaba como plaga, y eso permitía que cualquier persona haga lo que sea, destruya los nidos, mate a los adultos, mate a los pichones, rompa los nidos, bueno, de especies que son exóticas, como la paloma europea, que tenemos en el puerto, que tenemos en la Plaza Piedad y en otros lugares, y el loro barranquero, que también estaba dentro de la lista del patíbulo de especies plagas. Eso hoy ya éticamente es inviable, y hay una normativa también, no es solamente el capricho de algunos proteccionistas que a veces se los ve como desfasados del criterio medio. No, hay una serie de cuestiones legales que también amparan que determinadas medidas de manejo letales, bueno, no sean viables, o si son viables tienen que ser hechas de la forma más humanitaria posible, ¿no? Eso no es que lo diga yo, no es como funciona nuestro contexto normativo de Argentina. Tal cual. Pablo, gracias por atenderme, es hermosa la charla y aparte es extensa como para debatir un montón de puntos, planificar, que es lo más lindo, y después, bueno, transitar un camino como en estas cuestiones largo, pero con el objetivo de mejorar la calidad de vida y la habitabilidad de todos en común. Bueno, saludos a Fernando cuando lo veas. Bueno, yo le voy a mandar un mensajito ahora. Acabo de hablar con tu hermano, voy a poner. Y la próxima hablamos del loro barranquero, que merece también otro. Me fui un poco, me apasiona el tema, pero bueno, de los loros barranqueros también hay. Cuando quieras, seguimos hablando de él. Dale. ¿Me haces cortito? Son y 50. Tengo tiempo. ¿Me haces cortito un semblante del loro barranquero y qué opinás y qué se puede hacer? O si también es una especie ya, hablando sobre la base de la ley, que no se puede hacer nada, ningún municipio puede hacer nada. Bueno, en este caso el municipio de turno puede hacer nada porque es potestad de la provincia, o hay la historia distinta. No, o sea, lo que podemos hacer primero recordar que es una especie, a diferencia de la paloma, fue ultra estigmatizada. Viene de pertenecer a una categoría de especie plaga injustamente, porque la especie no se alimenta de cultivo, lo hace en un porcentaje mínimo. Hoy se sabe que se alimenta principalmente del monte y del cardenal, dos biomas que se redujeron en un 80% en el partido de Patagones y Villalino, y obviamente que no se puede hacer ningún tipo de control letal ni nada que perjudique a la especie. Pero, por ejemplo, sí vos podés modificar cosas, de nuevo a la palabra a largo plazo, para hacer un poco menos apetecible los lugares donde potencialmente existan conflictos con personas. No digo que a la gente no haya algunas personas que le molesten, pero quizás no es justo masificar a toda la comunidad bahiense diciendo que nos molestan los loros, ¿no? De hecho, uno ve las respuestas a Yular estos días y claramente que vemos gente que los disfruta y que no. Pero sí puedes hacer, por ejemplo, rápido. Sabemos que la vegetación caducifolia, es decir, árboles que pierden las hojas en el invierno, no les gustan para dormir. Entonces, bueno, empezar a buscar reemplazar las especies perennifolias que tienen hojas todo el año, como el eucalipto, por especies que pierden las hojas. Ese es un ejemplo. Por ejemplo, si no querés que te vayan en la ruta de una banquina, la barranca la tenés que darle un poquito de peralto, unos poquitos de ángulos que le das para que no quede recta, ya no les gusta porque lo interpreta como de mayor acceso de depredadores. Bueno, hay un montón de cosas que vos no estás afectando, el municipio lo puede hacer, obviamente siempre tiene que pedir la autorización a la provincia, pero son cosas no letales que no perjudicarían a la especie de forma directa a nivel poblacional y que son muy baratas, además son baratas, pero insisto, plan integral con todos los actores validados para evitar conflictos socioambientales después, ¿no? Que la gente los que están a favor y los que están en contra, no lo digo dándome las dos veredas, que deberíamos estar no en las veredas distintas, ¿no? Tendríamos que estar caminando juntos para encontrar una solución que deje conforme a todo. Qué lindo. Pablo, ahora sí, un abrazo muy grande, gracias por atenderme, una hermosa charla, y va a ser pronto, antes de fin de año, otra más como para seguir hablando de temas tan interesantes.
Un abrazo, Seba. Chau, chau. Un abrazo grande. Pablo Petracci es biólogo, hablando primero sobre los perros que aparecieron pintados, entre comillas, o con su pelaje azul, producto de la radiación en Chernobyl, y también hablando de nuestro 8000 Bahía Blanca, qué hacemos con las palomas, con los loros y un montón de cosas más. Dice la gente por acá, el problema somos nosotros, dice. Bueno, y un montón de cosas.